y también, bueno, no sé si está ahorita electa, ¿no? Porque estamos viendo, estamos, Podemos conversar de podemos eso. comenzar nomás, sí, pero al menos fue la asambleísta que estaba hasta antes de la muerte cruzada, sí, Esther Cuesta, básicamente por el área de Europa, Asia y Oceanía. Para mí un gusto poder saludarles de cita, que bien, espero que esté pasando de lo mejor. Espero, por favor, que en estas repetición de las elecciones sea nuevamente favorecida. Pero, mientras tanto, por favor, a nivel de cultura general, nuestros migrantes en estos tres continentes, ¿cómo se encuentran? Esta cita, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Qué gusto estar con ustedes, conversar. Un saludo a todos nuestros compatriotas en la provincia de La Suay, del Cañar y a nuestros hermanos migrantes, que muchos vienen precisamente de estas provincias que han sido históricamente origen migratorio en nuestro país. Efectivamente, las elecciones del 20 de agosto de asambleístas nacionales y del exterior fueron anuladas por parte del Consejo Nacional Electoral, porque como ustedes recordarán, el voto telemático resultó siendo de pacotilla, resultó siendo ineficiente, el CNE no hizo su trabajo y por lo tanto se suspendieron las elecciones el 20 de agosto. Por lo tanto, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como la Corte Constitucional ya han ratificado que vamos a repetir elecciones este 15 de octubre en el exterior para asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. Mi compañero Gustavo Mateus y yo vamos a estar representando a la Revolución Ciudadana, la lista 5 en Europa, Asia, Oceanía, y estamos seguros que seguiremos contando con el respaldo, con el cariño y con el voto y la confianza de nuestros hermanos migrantes en Europa, Asia, Oceanía. Y algo importante, el 15 de octubre vamos a tener las elecciones de manera presencial, es decir, no habrá voto telemático, vamos a tener que ir a las urnas, al recinto electoral en Madrid, en Barcelona, en Milán, en Génova. Tenemos que ir con nuestro pasaporte o nuestra cédula de identidad ecuatoriana, no importa si está caducada, pero tiene que ser en físico. Y tenemos que estar muy pendientes de cuándo los diferentes consulados van a difundir la información de dónde será el recinto electoral en la ciudad donde vives. La Cancillería, bueno, mejor dicho, el canciller ha dado unas declaraciones bárbaras, realmente inaceptables, de un funcionario público, prácticamente se queja que lo han puesto a trabajar. Lo que tiene que hacer la Cancillería es organizar logísticamente el proceso electoral como lo establece la ley, el Código de la Democracia y la Ley de Movilidad Humana. La Cancillería lo ha venido haciendo desde el 2006, que tenemos procesos electorales en el exterior y los migrantes podemos ejercer nuestro derecho al voto, así que la Cancillería tiene que hacer este trabajo, tienen que hacer todas las gestiones ante las autoridades de los países donde están acreditados y conseguir los recintos electorales, conseguir toda la logística para que los ecuatorianos en el exterior podamos ejercer nuestro derecho al voto este 15 de octubre y votar por el binomio presidencial, por Luisa González y Andrés Arauz, la lista 5, y por asambleístas nacionales, encabezado por nuestra compañera Pierina Correa, y nuestros asambleístas del exterior, Gustavo Mateos, y esta servidora migrante, Esther Cuesta. Qué bien, Esther. En todo caso, pues estamos clarísimos, ¿no? Bueno, pero me parece interesante lo que hace referencia y también he escuchado muchos comentarios, que nuestro canciller se pone a trabajar. ¿Qué pasa de vago? Y digo esto, por favor, porque posiblemente no hace nada y si te dan una tarea, ay, me ponen a trabajar. Al menos yo juzgo de esta manera. ¿Cuál es su apreciación, Esther? Bueno, parece que el señor nunca ha trabajado, porque todos los que hemos trabajado, yo trabajo desde los 18 años, si a uno le ponen a hacer una tarea, la tiene que hacer. Con más razón, cuando uno es servidor público, uno da un servicio a la colectividad, no a los panas, sino a la sociedad. La Cancillería históricamente ha organizado los procesos electorales por delegación del Consejo Nacional Electoral. Es su obligación coordinar acciones con el Consejo Nacional Electoral para garantizar el ejercicio y el goce de los derechos constitucionales de los ecuatorianos en el exterior. Y si no lo sabe el canciller, le voy a mandar una copia de la Constitución de la República para que se entere cuáles son sus obligaciones como la máxima autoridad
del ente rector en materia de movilidad humana. Y lo que me preguntaba anteriormente, Edgar, ¿cómo están los consulados, los migrantes en este momento? Es un desastre. Hay una indolencia. Hemos vuelto a los bingos solidarios, a las rifas para repatriar los restos mortales de nuestros compatriotas. Eso terminará pronto, porque Luisa González ya lo ha manifestado, todo el apoyo a nosotros los migrantes. Vamos a volver a ser un gobierno al servicio de los migrantes, con una Cancillería ciudadana al servicio de los ecuatorianos en el exterior y nuestras familias. Primero, con negociaciones efectivas ante la Unión Europea para la exención del visado Schengen, con negociaciones efectivas para hacer convenios con los países de destino migratorio para homologar las aportaciones de la seguridad social y los migrantes podamos tener una jubilación digna y no tener que depender de nuestros hijos o nuestros nietos. Y también negociaciones efectivas para firmar convenios para el canje de licencias, algo sumamente importante para los ecuatorianos, sobre todo para acceder a otro tipo de trabajos. Y algo sumamente importante que tiene que ver los consulados eficientes. Hoy, Edgar, la mayor queja que tienen los migrantes, que tenemos los migrantes, porque yo soy una migrante, que tenemos los migrantes, es la falta de atención eficiente en los consulados ecuatorianos. Nadie nunca ve los cónsules, nadie nunca ha visto un embajador, los horarios de los consulados son cada vez más reducidos, hay reducción de personal, reducción de presupuesto, y eso tiene que cambiar. Los migrantes aportamos con remesas, con miles de millones de dólares, y lo único que queremos es una atención ciudadana. No queremos que nos regalen nada, pero sí una atención digna ciudadana en los consulados cuando necesitamos un pasaporte, una cédula, un poder y tantos trámites que necesitamos los migrantes a diario. También, Luisa ya lo ha dicho, vamos a tener asistencia y asesoría y defensa jurídica, legal, jurídica, a los temas de hipotecas, temas de migración y temas civiles y penales para los ecuatorianos en el exterior. Nosotros implementamos esto en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero ustedes recordarán que en el gobierno de Moreno y Lazo todo esto terminó y los problemas legales que tenemos los ecuatorianos en el exterior no es que se han reducido, al contrario, se han aumentado, sobre todo ahora con una nueva ola migratoria, sobre todo Estados Unidos. Nuestros compatriotas están indefensos, no tienen un gobierno, un Estado que los respalde y necesitamos esa asesoría jurídica en temas migratorios, en temas hipotecarios en España y en temas también de custodia de hijos en Italia, temas civiles y temas penales, que eso lo tendremos en el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz con la Revolución Ciudadana. No le escucho, Edgar. Decía, a esta situación, dos aspectos. Sí, por un lado, no sé si tengamos la posibilidad de nosotros conseguir la visa Schengen. ¿Por qué? Porque primero tienen que decirnos por qué nos quitaron, por un lado, ¿no? Y por otro lado, por favor, el número de migrantes nuestros se está incrementando diariamente, por favor, al área también de Europa, hacia Oceanía. Efectivamente, estuve recientemente en Europa en la campaña de la primera vuelta y conversando con los compatriotas en la calle, en las tiendas, les preguntaba, efectivamente, ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Anteriormente me decían hace 19, 20 años, vine en el feriado bancario. Hoy nos dicen, llegué, Esther, hace 3 meses, llegué hace un año, llegué hace 6 meses, ahora viene mi marido, mis hijos están viniendo el próximo mes. Tenemos una nueva ola migratoria en todo el mundo, evidentemente por tema geográfico van mucho más a Estados Unidos, y en un momento de crisis migratoria que vive el Ecuador, la Unión Europea lo va a pensar dos veces si nos va a dar la exención del visado Schengen. Hay que poner la casa en orden, tenemos que generar empleo, tenemos que generar un ambiente de seguridad donde un gobierno pueda efectivamente proteger la vida, que es el derecho más sagrado que tiene un gobierno para garantizar a los ciudadanos. Tenemos que generar las condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, no solamente para el 1% que son los amigos del otro candidato presidencial improvisado, hijo de un papi millonario bananero. La mayoría de los ciudadanos no tenemos ese tipo de dinero. La mayoría de los ecuatorianos hoy están sin empleo.
y están buscando nuevas condiciones de vida. Tenemos miles de ecuatorianos que son detenidos desde la frontera de México, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones de vida dignas. Y eso también va a cambiar en el nuevo gobierno de Luisa González y Andrés Arauz. Por eso yo invito, Edgar, me permito invitar a todos mis compatriotas migrantes que hoy somos expulsados de la patria, que tenemos familia en el Ecuador. Yo siempre les digo, si tú no quieres que tu familia después tenga que emigrar, que vengan todos tus hermanos, que vengan todos tus primos, entonces hay que votar por la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana es el único proyecto político que va a poder garantizar derechos a todos los ciudadanos y a los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, en el caso de los migrantes, para tener consulados y servicios ciudadanos dignos para todos los ecuatorianos en el exterior. Así que es el momento de elegir, Edgar, si queremos un país de violencia, de inseguridad, de odio, de muerte, un país donde el gobierno es el narco y el narco es parte del gobierno, o queremos un gobierno que nos garantice seguridad, que nos garantice paz, que nos garantice empleo y que nos garantice sobre todo la vida de los ciudadanos, que es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. Este es más o menos por el 92, yo tuve la oportunidad de estar por España y eran muy pocos los que conocían al Ecuador. Le conocían bastante a Colombia, le conocían bastante al Perú por el narco, este tipo de casos, sí. Yo creo que en la época ganada con Rafael Correa, creo que el Ecuador ya empezó a tener nombre, ya empezó a tener dignidad, ya empezó a decir los ecuatorianos si somos, si valemos. En la actualidad, Bueno, ¿cómo nos ven? Bueno, efectivamente, Edgar, yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Yo migré a los Estados Unidos muy joven, en los años 90, y efectivamente nadie conocía al Ecuador, ni siquiera sabían dónde estaba, creían que estaba en África, y en Europa pasaba algo muy similar, ¿no? Si bien es cierto que tanto en Europa, en España, en Italia como en Estados Unidos, mucha de la gente se entera que es el Ecuador, que es un ceviche, que es una fritada, que es una guatita, que es un caldo de pata, se enteran por la migración, porque muchas de estas ecuatorianas trabajan en casas de ciudadanos de los países de destino migratorio o tienes amistades del barrio, la vecina, etcétera, por un lado. Pero por otro lado también tuvimos por primera vez un presidente que nos hacía sentir orgullosos de ser ecuatorianos, que cuando iba, mira, hoy Lazo está en Estados Unidos, en Nueva York, se va a pasear a Washington a dar un premio a Bo Derek, o sea, es una vergüenza, pero él nunca se encuentra con los migrantes, no le interesa tener los migrantes un encuentro, escucharlos, ni siquiera al final de su gestión. Está en Nueva York, donde viven miles de ecuatorianos. Y simplemente no le interesa reunirse, no le interesa escuchar a los ecuatorianos migrantes. Entonces, ese es el gobierno que hemos tenido en los últimos 6 años, ¿no? Que se esconden de los migrantes o han hecho reuniones donde solamente por invitación, tú estás con el gobierno, entonces tú ven. Y yo lo debo decir, cuando el presidente Correa iba a Europa, a Estados Unidos, era una invitación abierta para todos los ciudadanos. No importa de qué bandera política eras, era el presidente de la República del Ecuador. Y todo ciudadano que quería ver a su presidente tenía la oportunidad de escucharlo, tenía la oportunidad de tener ese contacto ciudadano, ese contacto con tu país y también de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, un presidente que se encontraba con el jefe de Estado del país donde visitaba y muchas veces hablaba el mismo idioma del país que visitaba y que realizaba también reuniones importantes con empresarios para promover también el comercio exterior, las exportaciones de las empresas ecuatorianas. Así que eso es lo que teníamos antes. Yo estoy segura que con Luisa, una abogada, tiene 2 maestrías, estudió su maestría en la Complutense de Madrid, una de las mejores universidades de Europa, una mujer que tiene experiencia, capacidad, una gran preparación, sobre todo en la gestión del Estado, porque no es lo mismo manejar una exportadora de banano o tantas empresas o el Banco del Litoral, como manejar el Estado que busca el bien común, que busca la garantía de los derechos de los ecuatorianos, y ella es la presidenta que necesita el Ecuador. Estoy convencida de aquello y será Luisa González
la primera presidenta electa que tenga el Ecuador. A se hacía referencia a usted en todo caso que el presidente ha ido a condecorar a un presidente, sí, el primer presidente del mundo, y hay que ser muy claros en eso, ¿no? Si es posiblemente, yo digo, ¿no? A lo mejor el presidente Biden se sentirá orgulloso que le condecoren, pero bueno, lo que sí va a estar en nuestro caso. A este respecto, parece que tiene 19 o 21 salidas del presidente actual. Sí, alguna vez sí deja encargar, digamos, usted por su experiencia como asambleísta y al menos tenía conocimiento, sí deja encargando la presidencia al vicepresidente o le dicen más, verás, voy a volver, no estarán peleando, voy a regresar. Más o menos como esa situación, Esther, por favor. Imagínese, Edgar, que inclusive cuando el presidente Lazo se iba a Estados Unidos a sus operaciones, ni siquiera dejaba encargada la presidencia de su vicepresidente. Parece que no confía en el vicepresidente Borrero, que yo siempre digo que es el vicepresidente que nunca nadie ha visto y es un corrupto, porque también es corrupción ganar un sueldo sin trabajar, Edgar. Eso también es corrupción. Cuando uno recibe un sueldo, sobre todo como servidor público, uno tiene que devengarlo, uno tiene que trabajar para lo cual está ahí recibiendo un sueldo. Entonces, ese vicepresidente nunca se lo ha visto. Por ahí salió alguna foto al inicio de la gestión, que estábamos todavía en pandemia, pero nunca encarga la presidencia y todo quiere hacerlo desde su celular, ¿no? La gestión de un país, hoy estamos a puertas ya en alerta anaranjada, me parece, del fenómeno del niño. Puede haber una emergencia en cualquier momento y un presidente que cree que ni siquiera puede confiar en su equipo de trabajo para decir, me voy a entregar el premio a Bo Derek, que ha sido pues mi sueño desde mi juventud, déjenme cumplir ese sueño, ni siquiera en ese momento encarga la presidencia de la República a su vicepresidente porque ni siquiera confía en las personas más cercanas a la presidencia de la República. Ese es el presidente que tenemos, que en realidad para mí es inadmisible, ¿no? Está por salir de su gestión. A nadie le interesa, Edgar, lo que diga un presidente saliente en Naciones Unidas hoy, que estará en Naciones Unidas. A nadie le interesa, a nadie absolutamente le interesa. ¿Qué reuniones él puede hacer en Nueva York, en Washington, en beneficio del país? Lo que seguramente hará son reuniones personales para garantizar seguramente sus riquezas, sus bancos, su dinero sucio del narcotráfico, aprovechando estos viajes con dinero de los ecuatorianos que podrían utilizarse en salud, en educación, en seguridad, en comprar municiones y equipamiento a la policía. Él prefiere darse sus paseos en el mismo avión que él dijo antes de ser presidente que iba a vender, ¿no? Es el lujo socialista, usted se acordará. Al final nunca lo vendió, pero sí ha utilizado ese avión más de 20 veces en viajes totalmente inútiles que en ningún momento han beneficiado el país ni los ecuatorianos. Dice, en lo que se relaciona, Guillermo Lazo ha sido solventado o perdonado, qué sé yo, en dos o tres oportunidades, y básicamente por los asambleístas, ¿sí? Eh, por el INA Papers, solventado, Pandora Papers, por Pandora Pandora Papers, Papers. perdón, solventado. Después, cuando en el aspecto, pues, bueno, de que no cumplió el plan de trabajo, después el aspecto. Oiga, a este nivel, los asambleístas, ¿qué papel es el que juegan? Y déjeme poner el escenario más claro. Por un lado, tenemos un bloque que dice, este es nuestro norte, pero por otro lado, tenemos cualquier cantidad de asambleístas, que es uno, dos, en el mejor caso, tres, ¿sí? ¿Y qué podemos esperar de ellos? Podemos esperar, por favor, de que siquiera tienen claro su posición política. Bueno, Eso. Edgar, yo puedo hablar por la Revolución Ciudadana. Nosotros seremos la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional con más de 50 legisladores. Efectivamente, no tendremos los 71 para poder hacer mayoría y aprobar las leyes. Usted sabe que para hacer un juicio político se requiere la mayoría calificada, que serían 91
91 votos. Entonces, yo lo que puedo decir es que tenemos que estar muy pendientes de informarnos cuáles son los candidatos para asambleístas en nuestras provincias y en el exterior. Hay gente improvisada, hay gente que cree que ser asambleísta es poder hacer negociados, es poder estar en las esferas de poder para, no sé, para hacer empresas, para hacer negocios, no tengo idea. Hay gente que no tiene experiencia, que no tiene el conocimiento, que ni siquiera sabe cuáles son las funciones de los legisladores. Eso pasa mucho en los candidatos asambleístas. Gente que nunca ha hecho nada y simplemente tiene la oportunidad de ser asambleísta no para servir, no para servir a la ciudadanía, a la sociedad, para dejar un Ecuador mejor, para hacer mejor leyes, para reformar las leyes en beneficio de los ecuatorianos, para fiscalizar el poder público y asegurarnos que se garanticen los derechos de los ecuatorianos. Entonces, nosotros desde la Revolución Ciudadana sabemos cuál es nuestro sur, nuestro sur. Nuestro sur es defender los derechos de los ecuatorianos, de las grandes mayorías. En mi caso, como legisladora, vamos a seguir impulsando la evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para fiscalizar a la Cancillería y a las diferentes instituciones que no han cumplido la ley, y vamos a asegurarnos que la Cancillería tenga el presupuesto adecuado para garantizar los derechos de los ecuatorianos, para poder tener las repatriaciones de cadáveres, para que se agilicen los trámites aduaneros para el menaje de casa y el equipo de trabajo de los migrantes retornados, que ese ha sido el mayor suplicio de los retornados. Vamos a garantizar que haya acompañamiento empresarial, créditos para, no solamente para los migrantes retornados, sino también para los ecuatorianos migrantes que no necesariamente, Edgar, queremos regresar al país. Hay un número importante de migrantes que queremos invertir en nuestro país. Vamos a decir que estamos en España, en Estados Unidos, y tenemos un dinerito ahorrado y no queremos hacer el negocio en Estados Unidos o en España. Queremos hacer el negocio en nuestro país para que nuestra mamita pueda tener su negocio, tener sus ingresos, que por muchos años crió a nuestros hijos, para una hermana, para un hijo, y tenemos que facilitar que la inversión extranjera no solamente sea una inversión extranjera de las grandes empresas, sino de ese dinero de los migrantes ecuatorianos que con tanto sacrificio hemos ahorrado este dinero en el exterior y pueda ingresar al Ecuador como inversión de migrantes ecuatorianos y podamos también generar empleo que tanto requiere el país. Y eso lo tendremos que facilitar en el gobierno de Luisa González y lo haremos definitivamente en el nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana. A ese respecto, hablando de los asambleístas, por la experiencia que usted lo tuvo, por lo que ya lo vivieron, sí, es posible conversar, es posible, a lo mejor, qué sé yo, negociar con cierto tipo de asambleístas que ya lo vimos, lo constatamos, que en un momento les dijeron, mira, me pediste plata, y otra les dijiste, no, mentira, no me ha sido nada, ha sido mentiroso, ¿no? Ese tipo de cosas. La pregunta es de respecto, más bien como aspecto personal, ¿es posible conversar? Son buena gente y solamente se portan medio incómodas cuando les toca negociar. Perdónenme que haga una pregunta que a lo mejor es solamente personal, pero sí quisiéramos que conozca nuestra audiencia en el aspecto de cómo son los comportamientos de cierto tipo de personas. Este es pues. Nosotros, Edgar, como bancada de la Revolución Ciudadana, vamos a hablar con todos los partidos políticos Correcto. para garantizar las leyes y la fiscalización en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de los y las ecuatorianas dentro y fuera del país. Que no nos llamen para, qué sé yo, hacer exención tributaria a las 500 más grandes empresas del Ecuador. Usted sabe que hay más de 2.000 millones de dólares, me parece, de empresarios morosos que no han pagado sus impuestos, que están en firme y que ese dinero le pertenece a los ecuatorianos. Usted cuando se compra una Coca-Cola, usted tiene que pagar un impuesto. Usted cuando compra algo en una tienda tiene que pagar el IVA. Pero ¿por qué los grandes empresarios no han pagado sus impuestos? ¿No? Entonces, que no nos llamen para eso. Nosotros, y en mi experiencia como legisladora, ya saben que a mí no me pueden llamar para comprarme. Yo no tengo un precio en la frente. Los principios no se negocian.
Los principios no son negociables, Edgar. Yo estoy en política, yo tengo mi profesión, usted lo sabe, tengo un PhD en literatura comparada de la Universidad de Massachusetts. Mi familia siempre me dice, Esther, regresa a las aulas, regresa a la universidad, tienes una profesión, tú no necesitas vivir de la política. Y efectivamente, yo no estoy en la política para hacerme rica, yo estoy en la política por vocación, porque si tengo una preparación, si tengo unos principios, unos valores que no se aprenden en la universidad, Edgar, eso se aprende en la casa. En la universidad se aprenden otros instrumentos, otras herramientas que nos permiten hacer un trabajo profesional, pero los principios se aprenden desde casa. Yo soy una hija de maestros y ya, digamos, la gente sabe que yo estoy aquí por vocación, para servir, para defender los derechos de mis hermanos migrantes. Yo soy migrante. A mí la migración no me la contaron, yo la viví en carne propia y hasta el último día de mi vida voy a defender los derechos de los migrantes desde cualquier espacio en que me encuentre. Así regresa a las aulas como profesora, como investigadora. La migración es una de mis pasiones y por eso también vamos a regresar a la Asamblea Nacional. Tenemos un trabajo pendiente que hacer en la Asamblea con la Ley de Movilidad Humana, con las diferentes reformas, con las diferentes leyes que hemos presentado, que están en este momento en el limbo, y tenemos que retomar este trabajo legislativo, este trabajo de fiscalización, y lo haremos con mucho cariño, con mucho amor, porque para eso estamos, para servir a nuestra patria y a nuestros mandantes. Estamos segurísimos que va a regresar a la Asamblea, en eso al menos yo, y es más, desde ya, le felicito en todo caso y deseo lo mejor de lo mejor. Perdón, mire, muchos migrantes, hablo yo de mis azuayos, hablo del Cañar, hablo del Chimborazo, qué sé yo, de Morona, Santiago, a lo mejor ese tipo de cosas, se van por lo que se llama por la chacra, por cualquier tipo de cosas, y a algunos sí les va bien, y qué lindo, por favor, es más, nos apoyan. Pero yo he visto, y me da pena, de que sí disponen de plata. Es más, mm, se constata que tienen plata, pero, por favor, vienen sin iniciativas, vienen a seguir buscando trabajo. O sea, lo precioso es que una persona salga, conozca a los otros países, tome algunas cosas positivas y también venga y ponga en nuestro país. Pero eso es muy limitado. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo estimular de que nuestros migrantes, después que lo han vivido en otro país, que conocen ciertas cosas, vengan, por favor, e impulsen en nuestra patria? No sé si la pregunta está orientada, mi querida Esther. Sí, claro que sí, Edgar, y para ello necesitamos consulados eficientes, para que cuando un compatriota esté pensando en regresar al país, tenga una asesoría. Yo he sido también retornada, yo regresé al país después de haber vivido más de 20 años en Estados Unidos y en Europa. Y uno viene, Edgar, con una venda, uno no entiende el país, uno no entiende la familia. El barrio cambió, la familia cambió, la gente se divorció, los niños que antes eran niños ahora ya son padres, ¿no? El país cambió. Entonces, uno necesita una guía y esa guía debe comenzar desde los consulados, donde uno dice, mire, yo quisiera regresar, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí uno le puede decir, desde ahí debe empezar el acompañamiento, la asesoría empresarial, los créditos si es necesario para los ecuatorianos retornados. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos que hemos vivido en el país, Edgar, hemos adquirido una serie de habilidades, de conocimientos, de experiencia en tantos ámbitos, en tantos campos de electricidad, de construcción, de cuidado a la persona, de soldadura, de electricidad, de electrónica, de fibra óptica. Es impresionante en medicina, en enfermería, en temas tributarios. Entonces, hay un amplio espectro de experiencias que deberíamos utilizar de manera positiva este aporte de los ecuatorianos que hemos vivido en el exterior y que no solamente seamos remesas, insisto en este tema, porque a veces creen que los migrantes solamente somos dólar, tenemos aquí un signo de dólar o de euros, y los migrantes somos mucho más que eso, tenemos un bagaje, una maleta llena de experiencia para poder aportar al país, para también aportar a la generación de empleo que tanto requiere el país, pero para ello necesitamos un acompañamiento y una asesoría, y eso lo podemos tener con un gobierno que ha tenido experiencia en temas migratorios, ¿no? Como será el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz,
Eso lo podemos hacer con la experiencia que hemos tenido desde la Cancillería y el único gobierno, recordaremos, que se preocupó por nosotros los migrantes, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente porque la migración no es solamente, usted lo sabe, hay una migración que retorna al país y después se va nuevamente. Entonces, hay un movimiento migratorio constante en el Ecuador y nosotros como país necesitamos también de este recurso humano que representan los ecuatorianos migrantes. Las, las propuestas, a ver, a lo mejor le estoy exagerando un criterio, ¿sí? De los candidatos por el ADN. Y digo porque esto, sí, a ver, por un lado, se hace referencia, un candidato, por ejemplo, indica de que muchas personas, al menos yo también voy a colarme si es que busco la fórmula de entrar a la cárcel para que me operen, para que me curen, por decir algo, ¿no es cierto? Dice un candidato. Su alterno, digamos, su alterno, su vicepresidenta, hace referencia, por favor, ella, educada en un colegio fiscal que está comprobado, es Cuencana, educada en un colegio fiscal, de que, por favor, la educación debe ser privada. Hago una pregunta loca, por favor, por favor, si están orientados qué es administrar un país, o a lo mejor se están encontrando esta segunda vuelta. ¿Cuál es su lectura, Bueno, primero, Edgar, son gente que no conoce el Estado, son gente que en el caso de Novoa, en el caso de Novoa es una persona que nunca se ha esforzado por lograr nada, porque lo ha tenido todo en la vida, Edgar. Usted, yo y las personas que ahorita nos están viendo, nos hemos tenido que esforzar por todo porque nada no, lo hemos recibido gratis. Es a punta de trabajo, de esfuerzo, de levantarnos temprano en la mañana, de levantarme a las 3 de la mañana porque tengo un examen y yo no puedo pagarle a ningún profesor para que me pase el examen, porque tiene que ser a base de mi estudio, ¿no? Cuando yo trabajaba en un restaurante en Nueva York, yo salía a las 2 de la mañana, Edgar, y tenía que tomar el tren, llegaba a las 3 de la mañana a mi casa. Y al día siguiente tenía que ir a la universidad. Entonces, cuando uno se ha esforzado y sabe lo que es el trabajo, uno puede gobernar para las grandes mayorías. Ya lo dijo Pepe Mujica. Si quieres entrar en política, tienes que vivir como las grandes mayorías para que puedas entender lo que estás gobernando. Si uno vive en su burbuja privilegiada, vas a gobernar solamente para esa burbuja, esa élite. Y en cuanto a la candidata vicepresidencial, a mí realmente como mujer, como feminista, yo le tengo pena a la señora. Es una persona retrógrada, es una persona que parece que no ha vivido los tiempos, que no conoce las luchas de las mujeres, de las madres, por equidad de género, por igualdad de condiciones en el ámbito laboral. Es una mujer que tiene que leer mucho todavía, cada día sale con cosas realmente absurdas. Entonces, gente así, pues realmente a mí me da miedo, me daría miedo que pueda, incluso digamos, su binomio le dijo que digamos, le delegaría los temas de movilidad humana de los migrantes. Y realmente una persona así que no entiende ni siquiera que la educación, que la salud son derechos, son privilegios. Y la Constitución lo establece claramente, que deben ser garantizadas por parte del Estado, no por parte de una empresa privada. Entonces, si una candidata vicepresidencial no entiende que la salud, que la educación son derechos y no privilegios, yo creo que debería dedicarse a otra cosa. Este es el tiempo de nuestro limitante, sí, nos quedan unos 5 minutos. En todo caso, por favor, el llamamiento ahora sí, por favor, por un lado, a los migrantes de que necesitamos ese voto, por favor, para tener mayoría de asambleístas. Qué mejor si por un lado. Y por otro lado, por favor, para presidente y vicepresidente de la República. Esther Cuesta. Muchas gracias, Edgar, por esta entrevista, esta conversación. Decirles a mis hermanos migrantes que este 15 de octubre nos jugamos el país que queremos. Está en nosotros elegir si queremos un país de inseguridad, de violencia, de muerte, de migración riesgosa, de desaparecidos en el desierto del Darién, de sicariato, de narcogobierno, o si queremos tener un gobierno que nos dé paz, que nos dé seguridad,
que nos dé justicia, que nos dé verdad, que nos dé salud y educación pública de calidad, porque son derechos que tenemos todos los ecuatorianos. Ese será el gobierno de Luisa González, una mujer con una gran experiencia, una madre que conoce tu realidad, conoce mi realidad, y cuando ve a un niño, ve la cara de su hijo. Y esa es la gobernante que necesitamos hoy los ecuatorianos en un momento de crisis. Y recordar que este 15 de octubre se repiten las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior, y esta vez va a ser de manera presencial. Entonces, muy atentos, muy pilas de cuando los consulados informen en la página Facebook de los consulados dónde va a ser el recinto electoral de la ciudad donde tú vives. Y recuerda, a votar todos 5, todo por la Revolución Ciudadana. Estaremos ahí en la Asamblea Nacional para dar lo que damos, un servicio a la comunidad, poder hacer leyes, legislar, fiscalizar y que haya una gobernabilidad dentro del gobierno de Luisa González. Así que un abrazo, Edgar, muchas gracias por esta entrevista, hasta la próxima, y un abrazo muy grande a todas y todos los que nos escuchan en esta entrevista. Esther, para mí es gratísimo tener la posibilidad de conversar con usted. Nuevamente estaremos invitándole. Muchas gracias.